Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente en nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. El pensamiento del día del 23 de mayo nos marca algunos elementos que deben acompañar la transmisión del mensaje, la muestra de nuestra transformación al dirigirse a la ayuda a otras personas. Nos marca el elemento de confianza, confesión, convencimiento, conversión y continuidad. Ese día lo dedican a la confianza. Ya sabemos que la confianza es el elemento más importante en un esfuerzo terapéutico de sanación. Más que la técnica que se utilice, es más importante la confianza entre las personas que están participando en esa ayuda mutua. En el día siguiente, el 24 de mayo, me habla de la confesión, y el día de hoy, el día 25 de mayo, dice, habla del convencimiento. El nuevo prospecto, dice, aquella persona que está ya sintiendo la necesidad de ayuda en vista de su impotencia, de no poder no consumir, en vista de la causa por la cual consume y de la forma en la cual consume, es decir, aquella persona que tiene esta necesidad por estar padeciendo un problema de salud, que es la adicción al consumo de sustancias psicoactivas, dice que tiene que estar convencido de que sinceramente quiere dejar de consumir. Tiene que ver y admitir que su vida es ingobernable, esto es decir, que no se puede hacer responsable de las distintas áreas de su vida. Tiene que enfrentarse a la realidad de que tiene que hacer algo acerca de su situación con respecto al consumo. Tiene que ser absolutamente sincero consigo mismo y contemplarse como realmente es. Tiene que darse cuenta de cuál es su situación realmente y qué implica su situación en cuanto a la necesidad de salir de esa situación, de estar saliendo constantemente de esa situación, en cuanto a la prioridad que tiene eso con respecto a muchos otros asuntos, en cuanto a que si no se logra esa salida,
las imposibilidades respecto a todo lo demás pues van a seguir presentes. Tiene que estar convencido de que tiene que lograr, a través de transformarse, a través de cambiar, poder no consumir. Aquí dice, tiene que renunciar al consumo. Eso no se hace con la voluntad. El más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Eso se hace teniendo la fuerza que surge de la necesidad, una fuerza que sea más grande de la inercia de seguir como está, y tiene que ver que toda su vida depende de esta convicción, del convencimiento que tenga. Y luego la pregunta que hace, porque aquí la hace con respecto al trabajo que pudiéramos hacer con respecto a otro adicto, para ayudarlo a que logre esta convicción. Vamos a enfocar hoy el párrafo desde el punto de vista de cada uno de nosotros, ya no de lograr sino de lograr nosotros la misma convicción. Fíjense que dice aquí, nadie quiere curarse. Aquí nos transmiten la experiencia las personas que tratan con problemas de este tipo, las personas que se dedican a tratar de ayudar con este tipo de problema de salud. Preguntarle a cualquier psicólogo, cualquier psicoterapeuta, cualquier director o consejero de problemas de la mente, y confirmará lo que yo digo. Es un hecho bien conocido que los que a ellos acuden no lo hacen para ser curados, solo quieren aliviar los síntomas. Es una de las posibilidades, y puede ser que ni esa posibilidad siquiera, solo lo hacen para querer poder lograr la remisión del síntoma, es que no esté presente el consumo, ¿no? Eso sería una posibilidad mínima, ¿no? Eliminar el síntoma no se puede sin eliminar la causa. Pero aquí mismo entre nosotros pues ya vimos que tenemos muchas personas que ni el síntoma están interesados en eliminar, ¿no? Ni el síntoma están interesados en eliminar. Dice, algunos otros quieren demostrar que han hecho un esfuerzo, que están haciendo un esfuerzo aquí. Es aquellos que todavía no se dan cuenta de que las consecuencias de la enfermedad y la vivencia de la enfermedad pues la van a padecer ellos, ¿no? Quieren, muchas veces se ven obligados por alguien, ¿no? sin saber todavía lo que es la adicción, porque la adicción pues no es el consumo, ¿no? Ya vimos que no todo el que consume es un adicto. Saber la adicción pues saber lo que es solo se logra pues viviéndola y viendo que no es nada agradable, ¿no? Porque en la época cuando uno inicia esto, ¿verdad? Cuando se es joven y se está empezando la progresividad de esta enfermedad, pues para uno es hasta un motivo de pretendida satisfacción no ser como el resto de la gente, que no sabe lo bonito que es estar así, ¿verdad? Entonces, aquí cada quien se puede ubicar en la casilla en que quepa, ¿verdad? Demostrar que están haciendo un gran esfuerzo, ¿no? O sea, que los demás se imaginen que están haciendo un gran esfuerzo. Es más, que los demás no se enteren, que creen que están haciendo un esfuerzo, pero que no se enteren de que no lo están haciendo, ¿verdad? ¿Dónde anda Sergio por aquí? Ahí está. Sí.
O sea, poder... que los demás se puedan quedar con la idea de que está haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Pues para que no se preocupen tanto, ¿no? Para que no se preocupen tanto. Luego dice aquí, otros, y también se llega a dar ese caso, aquí donde tenemos muchísima experiencia acumulada, otros con mucha frecuencia lo que quieren es dejar sentado, que se vea que en su caso ya no hay remedio, ¿no? Aquí hemos tenido personas que muestran con lo que van obteniendo y todo esto, y hay muchos que realmente lo están mostrando, aparenta que no tienen remedio, porque realmente sí no pueden acceder a eso, ¿no? Y hay otros que se encasillan en que no tienen remedio, pero aquí la noticia es que si el que va a determinar la salida de la situación, pues quiere determinarla, pues sí van a tener remedio, ¿no? Pero nos dicen que la excepción es la persona que realmente quiere curarse a toda costa. Ya sabemos que es una enfermedad incurable. Cuando se habla aquí de curación, se habla de la suspensión diaria, del control de la enfermedad, de arrestarla. Se habla aquí de un trabajo constante, de una suspensión diaria de la sentencia que surge de la situación en la que nos encontramos al intentar la salida de esta situación, de la situación de no poder no consumir, la impotencia ante el consumo, y que por ese hecho yo no me puedo hacer responsable de las distintas áreas de mi vida. Entonces la excepción es la persona que quiere curarse a toda costa, es decir, que va a poner lo necesario para que se dé esa transformación. Porque aquí en este caso, con respecto a esta sanación, a esta curación, a este control de la enfermedad, nadie lo logra siendo el mismo, sino que tiene que cambiar, ¿no? Dice aquí, quiere la liberación total, el desprendimiento total, la libertad total de todo condicionamiento, y está dispuesto a pasar por todo y pagar el precio necesario para llegar a ese estado, ¿no? Resumiéndolo un poquito, en el primer paso dice, yo no puedo no consumir, ¿no? Yo no puedo no consumir. Esa es la impotencia. El que consume porque no puede no consumir es el adicto, compañeros. No es su voluntad la que determina. Ya hemos explicado en qué consiste la enfermedad, en el manejo que hace el cerebro de las necesidades primarias de supervivencia, que para nosotros es negarnos sin darnos cuenta a vivir determinadas emociones. Las emociones ya sabemos que no depende de los contenidos de la vida, sino de cómo los interpretamos, cómo los etiquetamos. Dice, yo no puedo, entonces no me puedo quedar con eso, porque si me quedo con eso, me quedo en el desahucio. Hay un instinto de supervivencia acompañado de un instinto, de una enorme fuerza autodestructiva, pero tiene que haber algo que no está en mí, un poder que con respecto a este problema me ayude a recobrar la cordura de no consumir de nuevo la primera, ¿no? Porque el hecho de consumir la primera, ya ayer veíamos que las personas que estaban aquí me decían que cuando empezaron a consumir no podían parar, y que también tenían el problema de que no podían no empezar a consumir, de que no podían no consumir la primera, de que no podían repetir la locura
del consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Respecto a esa locura, es necesario que haya un poder que con respecto a ese problema pueda hacer lo que yo no puedo hacer. Entonces, yo no puedo, de alguna manera se puede. ¿Cómo sé yo que de alguna manera se puede, compañeros? Pues viendo que aquí hay gente que... Y ese se puede no es definitivo. Se puede por hoy y se tendrá que renovar la manifestación de ese poder para mañana, para todos los días de aquí en adelante. Esto empieza, pero no termina. Entonces, con tal de que me sea devuelta la cordura de no consumir la primera, yo dejo de ponerle condiciones a la vida. Yo acepto la vida, acepto lo que tengo que vivir, basado en la confianza de aquel que está a cargo y sabe lo que hace, y de aquel que está actuando a nuestro favor, limitando el juicio de mi pensamiento con respecto a lo que vivo, superando ese problema de expulsarme de una vida buena por creer que yo sé lo que es bueno o lo que es malo, ¿no? Lo que nos dice Erich Fromm de que el hombre es el único animal que se expulsa del paraíso, y completándolo con lo que dice por ahí en otra fuente de sabiduría perenne, la expulsión se debe a haber comido del fruto del árbol del conocimiento que le permite conocer lo que es bueno o lo que es malo, lo cual es una falsedad. Ya la hemos analizado. Entonces yo dejo de ponerle condiciones a la vida, y en primer lugar, pues no estoy haciendo una concesión muy grande, porque pues nomás estoy reconociendo que yo no puedo ponerle, si yo le quisiera poner condiciones a la vida, me estaría atribuyendo unas facultades que no son mías, ¿verdad? Estaría, como dice la literatura, jugando a ser Dios, ¿no? Si yo le pusiera condiciones a la vida, como las condiciones que yo le pusiera no se cumplirían, se manifestaría la frustración como algo dentro de las muchas características de las cosas a las cuales yo me niego sin darme cuenta a vivir, es por no poder tolerar que las cosas sean como yo quiero. Eso se llama intolerancia a la frustración, que las cosas no sean como yo quiero, o que sean como yo no quiero. Entonces dice, la libertad total de todo condicionamiento, vamos a interpretarlo así, y está dispuesto a pagar el precio. Dice, entonces para llegar a este hecho de dejar de, dice en nuestra literatura, ese es el tercer paso, es la aceptación, la práctica espiritual esencial, la aceptación de lo que es, ¿no? Dice la literatura acá, hablando del tercer paso, en el capítulo 5, que tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, ¿no? Aquí me dicen, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No resultaba el intentar determinar lo que la vida nos iba a presentar, no resulta. De ahí surge la frustración, de ahí surge por nuestra constitución egocéntrica la intolerancia a ese hecho, ¿no? Egocéntrica por el hecho de que nosotros estamos
esperando que la vida se adapte a nosotros, en lugar de adaptarnos nosotros a la vida. Eso nos lo menciona aquí en el número 1. Todo esto sucede inconscientemente, no es producto del pensamiento. Dice, creíamos que las condiciones nos impulsaban a consumir. Cuando tratamos de corregir estas condiciones y nos encontramos con que no podíamos hacerlo a nuestra entera satisfacción, nuestra forma de consumir se hizo incontrolable y manifestamos nuestra enfermedad. No nos volvimos adictos. Se manifestó nuestra adicción. Vivimos nuestra actividad adictiva. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las condiciones cualesquiera que éstas sean, ¿no? Está en nuestra naturaleza enferma, el esperar que la vida se adapte a nosotros, y no se nos ocurre que eso va a ser difícil, que lo que es posible es que nosotros nos adaptemos a la vida. Entonces, nos dice que es lo que generalmente las etapas del proceso antes de llegar a poder cumplir con esto que cumplen los casos excepcionales. Y si vemos las estadísticas, los resultados que van surgiendo de esto, que no se pueden ver en un punto en el tiempo, sino que en un periodo muy grande de tiempo, en que lo intentas y fracasas, y mientras no llegues a aplicar una fuerza mayor que la inercia de seguir como estás, ¿no? Acá nos dice que en este momento, teniendo como plataforma no poder no consumir, acompañada de que por ese hecho no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, nosotros estamos ante una alternativa, ante una de dos posibilidades: seguir como estamos, ¿no?, de forma que la vida nos sigue pareciendo mal y nosotros reaccionamos a ella con el manejo de las necesidades de supervivencia, con el mandato bioquímico, con la reacción del consumo, seguir así, o construir una base espiritual para vivir. ¿Para qué es la construcción de la base espiritual para vivir? Para no producir ya esas emociones que nos neguemos inconscientemente a vivir, que pretendamos que hay una forma de no vivirlas, ¿verdad?, y que secuestremos las facultades del cerebro para darle a esa necesidad, a eso que no podemos permitirnos de vivir esas emociones, el manejo de una necesidad primaria de supervivencia, reaccionando, consumiendo. Entonces, o seguir como estamos, o que surja una fuerza suficientemente poderosa para cambiar la dirección en que estamos. Esa es la alternativa en la cual nos encontramos. Dice, teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, o de otro modo atenernos a lo que sucediera, seguir viviendo lo que ya estamos viviendo y seguir viviendo la progresividad de la enfermedad. Cuando gusten compartir me dicen, Entonces, ¿en qué cajón de estos caemos? Contemporizamos, disimulamos, hacemos las cosas a medias, o a un cuarto, o a una milésima parte, o de plano no hacemos nada, nos damos por satisfechos con resultados parciales, cuando la única manera de conseguir la verdadera libertad de corazón es entregarse a ellos sin reservas de ninguna clase y sin pararse en nada, ¿verdad? Y esto es un proceso natural, no crean que los únicos que recorren este camino son
son ustedes, ¿no? Es el camino que recorre uno desde las primeras búsquedas de la salida de la situación, cuando todavía la fuerza que necesitamos para cambiar de dirección no es necesario. Vamos a ir haciendo estas cosas que dicen aquí. Solo cuando ya sintamos el peso de esto, de lo que es ser un adicto, de lo que es vivir la actividad adictiva. Y para eso pues, pasa un tiempo. Entonces, aquí me habla de que para poder tener acceso a la ayuda que necesita esta persona, debe de estar convencido. Aquí en este lugar deberían ustedes llegar y convencernos a nosotros de la fuerza de su convicción de que necesitan ayuda. Pero pues, para eso, quién sabe cuánto tiempo tendríamos que esperar. Y de repente intenta uno que se convenza, ¿no? Hace rato llegó una persona porque llegan personas que afirman que sí están convencidos de que, pero no es afirmarlo, es demostrarlo, ¿no? Es demostrarlo. Y la demostración de eso es estar dispuesto a alcanzar la libertad, a no quedar a merced de las circunstancias. Eso es lo que significa no ponerle condiciones a la vida. Para alcanzar eso necesitas tener una confianza en ese que, con respecto al hecho de que no puedo no consumir, puede lo que yo no puedo. Aquí me dice, tiene que estar convencido de que sinceramente quiere dejar de consumir. Y ya vimos que con el querer dejar de consumir no basta. El más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Tiene que ver y admitir que su vida es ingobernable en español, inmanejable en inglés. El significado es que no se puede hacer responsable de las distintas áreas de su vida. No se puede hacer responsable de su salud, de su área familiar, de su área económica, de su área legal, de su área laboral, de su área escolar, de ninguna de las áreas de su vida. Dice aquí, tiene que ser absolutamente sincero consigo mismo y contemplarse como realmente es. Ver, la mente tiene un mecanismo de defensa ante la verdad, cuando la verdad es dura. Ese mecanismo se llama negación. Y la verdad de la vida de un adicto que está viviendo la actividad adictiva es de lo más duro que puede haber. Y yo prefiero no verlo, ¿verdad? Inconscientemente me niego a verlo también. Tiene que estar convencido de que tiene que lograr lo necesario, de que tiene que transformarse para que se dé la posibilidad de que ya no necesite depender o huir o pretender huir de la vida, ¿verdad? Para transformarse y para que ya pueda lograr una de las cosas que nos dicen aquí, de los motivos por los cuales no podíamos controlar nuestra manera de consumir. Aquí nos dicen, tiene que aceptar de que no puede seguir desadaptado a la vida esperando que la vida se adapte a él, de que no puede pretender fugarse de la realidad, porque de la realidad no se puede uno fugar. Se puede uno pretender fugar, pero de lo que ni siquiera se puede pretender fugar es de las consecuencias de pretender fugarse. Luego dice, o porque teníamos una franca deficiencia mental. La locura
del consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Le esperaba esto y lo otro y lo otro. Tú puedes hacer una narración de todo lo que te pasaría si volvieras a consumir la primera, y a pesar de lo que te pasaría si consumes la primera, eso no bastará para que no la consumas. Te puede decir el médico: tú ya no puedes consumir, y eso no va a bastar para que no consumas. Sí, podría llamar a ser mi nombre es Alejandro y nomás. Oye, pues no, esa parte que estás tocando ahorita, de esa parte a lo que tuvo que acarrear las consecuencias del síntoma, me recuerda lo que Bill hizo con el que iba en el camión, ¿no? Que a pesar de que le fue platicando todo el camino lo que le iba a suceder, ¿verdad?, no pudo evitarlo, pero también no tiene que ser parte del impacto que tiene que haber para que de alguna manera puedas haberme derrotado, el hecho de haber tenido esas experiencias de lo que me acarreó el síntoma, para que de alguna manera ahí pueda entregarme y aceptar mi derrota. No, la cordura con respecto a esa locura, ¿verdad? Sí. La locura es que no puedas aprovechar tu experiencia para modificar tu comportamiento. No puedes aprovecharlo, ¿no? Te sabes derrotar y todo, pero la cordura no puede provenir de ti. El poder necesario para no repetir la locura no está en ti, porque estábamos hablando de la impotencia. ¿Y por qué no puede provenir de ti? Porque necesita provenir de alguien que sea acreedor de una confianza absoluta en lo que la vida te presenta, más allá de lo que tu pensamiento diga respecto a lo que la vida te presenta, y más allá del acuerdo o desacuerdo de lo que crees que es tu voluntad con respecto a lo que la vida te presenta. Y eso no puede provenir de ti. Eso tiene que provenir de saber que necesitas confiar en que hay alguien que está a cargo de lo que vives, que sabe lo que hace y que actúa a nuestro favor. Esto es darte cuenta de que tu pensamiento está muy limitado para poder decir si lo que vives es bueno o malo. Y ese es un reflejo condicionado que traemos. Sí. Sí. Una pregunta que tengo yo desde hace mucho tiempo: ¿cómo sé que debo entrar a ese segundo paso? Es decir, ¿cómo sé que hay alguien más grande, un poder más grande que yo, que me puede devolver la sanidad mental y no tomarme el primer consumo? ¿Cómo sé eso? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo? Porque aquí pues lo dices tú, ¿no? No, pero ¿quién nos lo dice? Nos lo dice la necesidad de que sea así. ¿La necesidad? De la necesidad. Porque si no es así, es el desahucio. Y esa necesidad me lleva a que sepa yo o intuya que hay un poder superior a mí. Esa necesidad te lleva a dejar de ponerle condiciones a la vida. Ajá. Esta parte que les leí, donde les narro las diferentes actitudes que tiene una persona cuando se enfrenta con esta situación, se llama sufrir para acabar de sufrir. Por ahí en otra parte nos preguntan que si el sufrimiento es necesario, y te dicen que sí es necesario para que te des cuenta de que no es necesario. Sí. Para que el cansancio el verdadero cansancio con respecto al sufrimiento, no el cansancio de las canciones, no el cansancio de las canciones. Si alguien se cansa de correr, ya no va a seguir corriendo. Si alguien se cansa de sufrir, ya no va a seguir sufriendo. ¿Cuál es la prueba de que está cansado de sufrir? Que ya no va a seguir sufriendo.
Y para esto vamos a leer esto que dice acá. Dice, reconoce tu impotencia. Hay lugares en los cuales eres completamente impotente. Por más que quieras sanarte, luchar con tus tentaciones y mantener el control, no puedes hacerlo solo. Cada vez que lo intentas, quedas más desalentado. Si no lo intentamos a través de algo que pueda, lo que nosotros no podemos, vamos a tener otro fracaso. Y ese algo que lo puede... Ahorita te vas a dar cuenta. Ajá. Dice aquí, entonces debes reconocer tu impotencia. Este es el primer paso en Alcohólicos Anónimos y en el tratamiento de todas las adicciones. Tú también podrías pensar así tu lucha. Tu inagotable necesidad de afecto es una adicción. Controla tu vida y te transforma en una víctima. Simplemente comienza por admitir que no puedes curarte solo. Tienes que afirmar por completo tu impotencia para permitir que algo que puede hacerlo te sane. Pero en verdad no es una cuestión de ahora y después. Tu predisposición a sentir tu impotencia, tu predisposición a sentir que tú no puedes no consumir, y que tú no puedes no consumir de la manera en que consume el adicto, ya implica el comienzo de la entrega a la acción de aquello que sí lo puede. Cuando no puedes experimentar en ti nada de la presencia sanadora de aquello que sí lo puede, que le puedes poner el nombre que quieras, creo que hay alguna de las lecturas que habla de eso, nomás algún nombre que no signifique algo distinto a lo que tú necesitas que signifique, ¿no? Un nombre que no te bloquee, que no sea una palabra ya desgastada por el uso, que no sea algo que tengas que ir a buscar a la basílica y a firmar un juramento, que sepas tú que está aquí. Dice, tu predisposición a sentir tu impotencia ya implica el comienzo de la entrega a la acción de él en ti. Cuando no puedes experimentar en ti nada de la presencia sanadora de él, y yo hace rato que estaba yo pensando en esas cosas, pues yo me acuerdo cómo llegué aquí con tanto sufrimiento y todo esto, que entregar esa cuestión a él sirvió para que yo experimentara un gran alivio. Dice, cuando no puedes experimentar nada de la presencia sanadora de eso que puede, el reconocimiento de tu impotencia resulta demasiado amenazante. Si no estuviera eso que puede y tú no puedes, sería como saltar de una cuerda alta sin una red que te reciba, ¿verdad? Dicen por ahí, la necesidad del hombre es la oportunidad de que le permitas actuar al que puede actuar. Y hay otra cosa que dice ahí, hay un principio de inferencia religiosa. Inferencia es poder sacar una conclusión. Si se necesita que algo sea cierto, lo es. Yo necesito que eso sea cierto, porque si no, se acaba el juego y ya no hay alternativa. Sería como saltar sin la red protectora. ¿Qué pasa cuando saltas sin una red protectora? Te das lo que me pasa a mí a veces, ¿no? ¿Tú levantas la mano ahí? Entonces ahí es donde trae el encabezado de podría, ¿no? Porque realmente necesito creerlo. No, porque muchas de las veces... El podría no está en él. El podría está en ti. Por eso. Él ya te está devolviendo, dando la oportunidad. Ahora la cosa es que tú no la rechaces. Y hay muchas formas de rechazarlo. Hay muchas formas de rechazarlo. Y cada uno encuentra su propia forma de rechazarlo. Considerar que hay otra cosa que es más importante que esto.
Considerar que tienes que ir a hacer aquello que por no poderlo hacer llegaste aquí. Considerar que tu responsabilidad para contigo mismo y para con los demás no es esta, sino hacer aquello de lo que no te has podido hacer responsable. Y parece mentira, pero hay mucha gente que sigue insistiendo que esa es su responsabilidad. Y su responsabilidad realmente es hacerte cargo de encontrar la solución a tu situación. Esa es tu responsabilidad. Porque tengo que ir a pagar la renta. Pues si vivía en la calle, ¿cuál renta pago? Sí, déjame. No, es que por ahí pasaban cobrando renta, ¿no? El dealer pasaba cobrando. ¿Sí? Oye, padrino, entonces, por ejemplo, esa parte de la que estamos hablando, consiste en uno, pero para poder entrar a esto, si no entro a esto, estoy en el desahucio, en la no aceptación, rechazando la ayuda de tal o cual manera, y a veces, muchas de las veces, sin darme cuenta, porque, por ejemplo, yo a través de lo que llevo, según yo, conociendo esto por lugares físicos, porque decía AA, no porque tuviera yo una participación en ella positiva, ¿verdad? Yo no tenía una participación positiva. Se ha dado esa parte de que yo no pude salir del desahucio. De alguna manera, por algún tiempo se logró un corto lapso de no consumo, pero como dice Bill, era yo un borracho sin beber, ¿verdad? Seguía teniendo las mismas actitudes, todo eso. Entonces, de alguna manera, si yo no, esa parte que habla del cansancio, lo que estabas diciendo ahorita, todo eso tiene que venir respaldado solamente por la actitud. Ahora la pregunta es, en el momento que ya, ¿cómo darme cuenta que ya estoy aceptando ese podría? Porque muchas de las veces yo sé que estoy enfermo, que estoy... Y cuando dejes de ponerle condiciones a la vida, cuando tú digas, tiene que pasar esto, cuando eso es deshacerte de los apegos, eso es comprender lo que es un deseo con diferencia de un apego, ¿verdad? Cuando tú digas, yo me recupero si pasa algo, si no, no, ¿verdad? Cuando aceptes con un sí de corazón, cuando puedas practicar la práctica espiritual esencial de darle la bienvenida a la vida, venga vestida como venga vestida. Eso es lo que le estoy diciendo, de limitar las capacidades que tiene tu mente para creer que te puede decir cuándo te está yendo bien o cuándo te está yendo mal. Cuando te das cuenta de que la perspectiva equivocada con que habías deformado la vida te había impedido ver que la vida es buena y que no es algo que hay que soportar. ¿Para qué utilizábamos el consumo? Para soportar la vida. Según. ¿Verdad? ¿Qué pretendíamos con ello? Todo esto en un proceso inconsciente. Entonces aquí dice, tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida. Acá estamos hablando de una impotencia, acá hablamos de otra impotencia. La impotencia ante lo que vives, ante lo que determina el que determina lo que vives. Tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida. La vida es más bien una cuestión de equilibrio que de control. Revela una cierta confianza. ¿Y qué grado de confianza necesitamos? ¿Verdad? Se habla de la fe. Necesitamos una confianza absoluta, que no es disminuida por lo que yo pienso de lo que vivo, ni por el acuerdo o desacuerdo con lo que creo que es mi voluntad que fuera lo que vivo. Cuando más renuncias a tu obstinada necesidad de conservar el poder, aquí ya vimos que dejamos de jugar a ser Dios porque no da resultado, pues, ¿no? Mientras
necesitamos convencernos de que no da resultado, ¿no? De que tú no vas a poder. Dice el tercer paso, decidimos poner, no, aceptamos que nuestra vida y nuestra voluntad no estamos haciendo ninguna concesión, estamos aceptando una realidad, un hecho. Dice aquí, cuanto más renuncias a tu obstinada necesidad de conservar el poder, más te contactarás con aquel que tiene el poder de sanarte y guiarte. Y cuanto más te contactes con ese poder divino, más fácil será confesarte a ti mismo y a los demás tu impotencia fundamental. Entonces aquí hay dos impotencias. La impotencia ante el consumo requiere que tú admitas tu impotencia ante lo que le llaman voluntad de él, que no es voluntad, porque la voluntad todavía deja un margen entre lo que uno quiere y lo que uno es, y refiriéndose a él no hay tal margen, es un designio, una exclamación que se cumple. Dice aquí, entonces es la impotencia fundamental que tenemos que reconocer para poder salir de la otra impotencia, para no ponerle condiciones a la vida, para cumplir lo que aquí en casos excepcionales muestra el que quiere curarse a toda costa, quiere la liberación total, el desprendimiento total, la libertad, el que ya no queda a merced de las circunstancias o de las actitudes, el que se hace responsable de su estado emocional sin buscar poner la culpabilidad de su estado emocional, trasladarla a otras personas. Aquel que es capaz de defender la última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar, tu actitud frente a las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. Entonces dice aquí, una manera en que sigues aferrándote a un poder imaginario es esperar algo de las gratificaciones exteriores o de los eventos futuros. Esa es la definición general de adicción, no de adicción al consumo. La definición general de adicción, en la cual cae el 99.9% de la población, ¿no? Entonces dice, mientras te escapes del lugar en que estás, y no estoy hablando de aquí, de tu situación, del hecho del problema de salud que tienes, y te distraigas, no podrás dejarte sanar por completo. Una semilla solo fructifica si permanece en la tierra que fue sembrada. Mientras estés permanentemente desenterrándola para ver si está creciendo, para ver si ya se logró lo que quieres que se logre, ya les dije aquí, entre más prisa tengamos por resolver esta situación, pues más nos vamos a tardar, ¿no? Ya les dije que no tenemos tiempo de tener prisa, ¿no? Ahorita llegó un compañero y le preguntaba que cuánto tiempo estuvo aquí. Estuvo 2 veces. La primera vez estuvo 1 mes, la segunda vez estuvo 2 meses. Le pregunté también que cuánto tiempo logró estar sin consumir. Parece que ni 2 meses, ¿no? Entonces dice aquí, piensa en ti como una pequeña semilla plantada en un suelo rico. Todo lo que tienes que hacer es quedarte ahí en tu situación y confiar en que el suelo contiene todo lo que necesitas para crecer. Este crecimiento tiene lugar aunque no lo sientes. Tranquilízate, reconoce tu impotencia y confía en que un día sabrás cuánto has recibido. Fíjense, recibimos la oportunidad de vivir esta impotencia que nos va a llevar a cosas que no cualquiera alcanza. Sin haber vivido esta impotencia, no cualquiera va a reconocer su impotencia ante la voluntad de Él. Oye, padre, entonces, ¿por qué tú dijiste ahorita, vamos a dejar a un lado consumo? ¿Por qué estando en la remisión, por qué de repente parece ser, y te lo digo porque lo vivo,
Porque de repente parece ser que todo está en calma, que está la fortaleza, que está todo, y por qué así en momentos y de repente siente uno que todo eso se cae. Porque dejas de admitir tu impotencia, la impotencia central de la que estamos hablando, y tratas de volver a imponerle condiciones a la vida. Porque tu confianza es debilitada por lo que piensas de lo que vives. Porque tu confianza es debilitada por el hecho de que lo que vives esté o no de acuerdo con lo que tú quisieras que fuera lo que vives. Por eso ahorita dijiste, es un trabajo diario, ¿no? Y muchas de las veces, pues ya están las herramientas, y muchas de las veces, aunque se van ocupando, ya hay que darse cuenta, ¿no? Hay que darse cuenta para qué sirve cada herramienta, de cuál nos estás dando ahorita, ¿va? O de cuál me estás dando ahorita, porque de alguna manera pues se alcanza a lograr, y la respuesta y lo claro y lo que se da es que no ha operado tan gravemente la ley de la gravedad del dolor, ¿no? De la que nos hablas tú, que es para querer salir corriendo y escapar de la, intentar escapar. Si no encuentras gratificante lo que vas obteniendo al salir de esta situación, hijo, si no surge, ahorita hay otras lecturas que completan muy bien esto. Fíjate, por ejemplo, vamos a ver esto. No hay un límite para la ayuda que se pueda dar a los demás. Hay que mantener siempre esa idea. No hay que abandonar jamás trabajo alguno o renunciar a la idea de la realización porque parezca que está más allá de las propias fuerzas. Ese poder, que le pueden poner cualquier nombre, ayudará en toda buena obra. Hay que renunciar, no. Al ayudar a otros hay que pensar en la diminuta semilla que se encuentra bajo el oscuro suelo. No existe la certeza de que una vez abierto el camino reciba la semilla de la luz y el calor del sol. A menudo una tarea parece estar más allá de las propias fuerzas, pero no existe límite para lo que puede llevarse a cabo con la ayuda del que puede. Dice, ruego porque nunca llegue a desanimarme al ayudar aquí. Aquí ya nos estamos poniendo en otro plano, en la práctica de lo que necesitamos, ¿no? En un ingrediente terapéutico primordial, ¿verdad? Dice, en nuestras mismas vidas, el ingrediente terapéutico que va directo contra tu egocentrismo, contra tu obsesión, contra el hecho de ver las cosas hacia ti, en lugar de ver hacia afuera. Con el hecho de evitar lo que te molesta a ti, en lugar de ver lo que pudiera molestar a los demás. Es el cambio que tenemos que lograr. Dice aquí, ruego porque nunca llegue a desanimarme, pido por siempre poder confiar en el que puede hacer esas cosas. Acá, compañeros, en esta otra lectura me dice, la gratitud debe ir adelante y no atrás. Hemos leído un montón de cosas interesantes a este respecto. ¿Por qué surge eso que me preguntabas tú ahorita? Porque pones la atención en lo que no está, en lugar de ponerla en lo que está. ¿Qué se está dando ahorita? Algo que era imposible que se diera. Yo hace unos cuantos meses estaba muy mal porque había algo que no se está dando ahorita. Ahora que ya dejó de estar presente eso que me tenía mal, ya no pongo la atención en el hecho de que eso ya no está. Pongo la atención no en lo que está, que ya es la eliminación de eso, sino pongo la atención en otra cosa que no está, para seguirme poniendo mal. Compárense, acuérdense, los que puedan.
los que puedan acordarse, saben de qué les estoy hablando. Fíjate, padre. O sea, ahí afuera, cuando no estaba lo que tú querías que estuviera, ahora ya está tu atención en otra cosa que no está para seguirte poniendo mal, en lugar de poner tu atención en lo que está para estar agradecido, para que la gratitud surja. Aquí dice, aquí en el número 29, dice: la gratitud debe ir adelante y no retroceder. Decía por ahí en una lectura que leímos hace días que la disposición de agradecimiento es muy importante, es indispensable para conservar la remisión del síntoma. Si no pongo mi atención en esto que se está dando y que durante mucho tiempo fue imposible que se diera, y ya como se da, traslado mi atención a algo que no se esté dando, y comparado con la importancia que tiene lo que se está dando, que me abre un campo de infinitas posibilidades, pero ¿cuál es el reflejo? Poner la atención en lo que no está y no ponerla en lo que está. Dice aquí: estoy muy agradecido por esta oportunidad de vivir una vida digna, sin que haya cambiado la vida, sino que ha cambiado lo que yo percibo como la vida, y ya tengo la oportunidad de no reaccionar a ella, de no necesitar depender o huir. Por medio de esta terapia, de psicoterapia espiritual, grupal, se me ha devuelto la cordura. Las promesas se están cumpliendo en mi vida, las promesas no. Los resultados de mi transformación se están obteniendo. Los resultados de mi transformación se están dando. Aquí nadie te puede prometer nada. Hay unos que decían que si no lograbas algo te devolvían tus miserias o algo así. Ni eso les podemos prometer, ¿no? Fíjense, porque aquí el lograr no consumo, ¿es eso todo lo que hemos de esperar de esto? No. Eso solo es el principio. Lo que vamos a esperar es mucho más que eso. Aquí en la página 78, compañeros, me dicen: vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. Por eso la palabra recuperación no encuadra. No vamos a recuperar lo que teníamos, un estado de desacuerdo con la vida que nos llevaba a reaccionar a ella pretendiendo soportarla. No queremos recuperar algo que estaba mal. Vamos a conocer una libertad y una felicidad nueva, algo que nunca hemos conocido. Porque la adicción, la enfermedad, que no es el consumo es el síntoma, está antes de que se presente siquiera el síntoma. El desacuerdo. Tú ayer me estabas platicando que desde antes, ¿no? Sí. Dice aquí: vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. Una libertad, no quedar a merced de lo que pase, el asumir la responsabilidad de tu estado emocional, y una felicidad. Ya desechamos las ideas erróneas acerca de lo que da, de lo que es felicidad. Tu deseo de ser feliz es bueno, lo malo son las elecciones que haces. Pensar que algo pequeño te hará ser feliz de verdad para siempre es engañarte a ti mismo. Esperar algo, aquí como dice, esperar algo de las gratificaciones exteriores o de los eventos futuros, buscar la felicidad fuera de ti mismo, eso no te va a dar resultado. Aquí te dice: no nos lamentaremos por el pasado ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Comprenderemos que lo que hemos vivido va a ser de gran utilidad para alcanzar. Es nuestra puerta de entrada
a una vida, una puerta de entrada que afortunadamente tuvimos. Ya no lo vimos como algo malo, sino como algo bueno. Y mientras no dejemos de lamentarnos por el pasado, mientras no sigamos sufriendo por lo que hemos vivido, si seguimos en ese estado, la remisión del síntoma no es gratificante lo que estás encontrando porque sigues sufriendo. Y puedes pasarte años sufriendo. Comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Antes, ¿a quién le hubiera llamado la atención la palabra serenidad o la paz? Si éramos adictos a la adrenalina, ¿no? ¿Ustedes no han consumido adrenalina? Dice aquí, sin importar lo bajo que hayamos llegado, no, sin importar todo el empuje, todo el impulso que hayamos logrado, lo que tiene de florido es lo que tiene. Percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. ¿Verdad? Ya nos dejará de molestar y no dar lástima. ¿Verdad? Llega un momento en que no dar lástima se siente feo. ¿Y ahora qué doy si no doy lástima? ¿Verdad? Ya podremos adquirir otras cosas que dar, ¿no? Dice aquí, perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros, ¿no? ¿Qué hemos visto, compañeros? Que el grado de desarrollo, el preconvencional, el personal, es egocéntrico. Así empieza cuando uno es pequeño. Entonces nosotros nos quedamos en ese estado. Y un grado de desarrollo es cuando te interesa en un grupo, y otro grado de desarrollo es cuando ya te interesa en el todo. Entonces te dice aquí, se desvanecerá la ambición personal, nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán, se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. Intuitivamente, no basados en nuestros pensamientos. Cuando la mente pensante se hace un segundo lado, de pronto nos daremos cuenta que algo está haciendo por nosotros lo que nosotros nunca pudimos hacer. Bueno, entonces, lo que tú me preguntas, ¿es necesario que sea eso? Porque si no, se acaba. Sí, yo lo que preguntaba es que supongamos que a mí nunca me han hablado de Dios ni de un poder superior. ¿Cómo voy? Quita la palabra Dios. Ajá. Quita. Déjame ver dónde está la lectura. Una fuerza más grande que yo. Sí, algo que con respecto a lo que tú no puedes, puede. Ajá. ¿Cómo voy a saber eso? ¿Se va a presentar? ¿Cómo lo vas a saber? Porque necesitas que así sea. Por la necesidad que tienes de que así sea. Ajá. Porque ya no puedes seguir como estás. Intuitivamente voy a saber que hay una fuerza superior. No intuitivamente. Tu cansancio, ajá, de estar como está va a permitir que la actúe. Que esa fuerza actúe. Aunque no sepa nada de Dios. Tú te vas a dar cuenta. Por ejemplo, ahorita después de no sé cuántos años, está pasando algo que no es por ti. Sí. Sí, definitivamente. Entonces ahí te das cuenta de que ahí está. No, es más, no lo sabes de antemano, lo sabes a posteriori, cuando empieza a pasar. ¿Cuántos años fue
Pues 15. De querer morir. Muchos años. ¿Y ahorita qué pasó? No, pues ahora quiero vivir y me gustan muchas cosas que antes rechazaba y estoy a gusto con mi vida. Pues entonces pasó algo rarísimo, hija. ¿Quién sabe qué te pasó, Dice aquí, estoy muy agradecido por una oportunidad de, siendo la misma vida, vivir otra vida, porque ya mi percepción es diferente. Se me ha devuelto la cordura de no consumir de nuevo la primera. Por hoy, porque si me descuido, dice, es fácil descuidarnos, ¿no? Nos dicen aquí. No estamos curados, lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Cada día es un día que tenemos que llevar la visión de su voluntad a todo lo que vivimos y a la forma en que actuamos. Yo me pregunto, ¿cómo puedo servirte mejor? Es mejor que se haga tu voluntad y no la mía, porque mi voluntad no me conviene. Ya empiezo a preferir lo que necesito a lo que quiero. Bueno, eso es teoría, porque quién sabe si sea cierto. Dice aquí, estoy agradecido por ser libre de la esclavitud del consumo, de mi propio encadenamiento, de mi obstinación, de mi terquedad. No puedo mantenerme sin consumir con las reuniones de ayer o con la práctica pasada de la preocupación por los otros en lugar de la autoobsesión en mí. Tengo que poner mi gratitud en acción hoy y yo no la tengo que poner. La gratitud debe de brotar, debe de surgir. La gratitud es una emoción. La mejor manera de demostrar nuestra gratitud, y no es porque yo quiera demostrarla, sino porque se dará como un hecho, es mostrar mi transformación. Es algo que no puedo dejar de mostrar. Sin acción, mi gratitud es solamente una emoción agradable. Tengo que ponerla en acción, mostrando lo que ha pasado conmigo. Y practicando estos principios en todos mis asuntos. Estoy agradecido por la oportunidad de estar hoy bien, independientemente de lo que se viva, ¿no? Porque eso es lo que los demás pueden ver. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Si no entendieron, mejor no me digan, Nuestra concepción de ese poder del que hablamos, que lo podemos llamar como quieras, ¿no? ¿Se acuerdas que en el grupo decían que si queríamos fuera una silla o un cenicero? ¿Se acuerdan? Nomás el nombre que le pongamos, que no nos estorbe, que no nos estorbe. Nuestra concepción, y acá en el apéndice 2 de nuestro libro, que nos habla del cambio, de la transformación que tenemos que experimentar en nosotros para ver la vida de otra manera, dice: la conciencia de
un poder más grande que nosotros, es la esencia de ese cambio. La conciencia, el darme cuenta de que hay un poder más grande que yo, es la esencia de ese cambio. Y ya me estoy dando cuenta. Acá cuando estábamos leyendo las promesas, me decía aquí, son esas promesas extravagantes, no, tú las oyes y dices, no, pues ¿a poco va a pasar todo esto? No lo creemos, están cumpliéndose entre nosotros, a veces rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizarán si trabajamos para obtenerlas. ¿Son extravagantes? No se está realizando algo que por mí no se podía realizar. Entonces, a partir de ese hecho, a partir de lo particular, podemos ir a lo general y ver que se pueden realizar muchas cosas que por mí no se podían realizar. No solo el hecho de no beber, el hecho de ver la vida bien, el hecho de tener esa confianza. Entonces aquí dice, con pocas excepciones nuestros miembros se encuentran que han descubierto un insospechado recurso interior, algo que ya está en mí, que pronto identifican con su propio concepto de ese poder. De latín conceptus, a la idea que forma el entendimiento. Se trata de un pensamiento que es expresado mediante palabras. Un concepto es una unidad cognitiva de significado. Nace como una idea abstracta, es una construcción mental que permite comprender las experiencias surgidas a partir de la interacción con el entorno y que finalmente se verbaliza. Bueno, ese significado tiene la palabra concepto, pero la palabra concepto, considerándola como un participio, algo que fue concebido, la palabra concebir quiere decir sí conceptualizar, sí tener ese significado, pero también significa vivirlo, darle vida. Concebir también significa darle vida a eso, vivir eso que está en nosotros. Como cada quien lo conciba, lleva un poquito de eso y más de esto. Dice aquí, muchos tuvimos una época difícil con la idea de un poder superior hasta que aceptamos completamente la profundidad de nuestra impotencia. No podíamos aceptar una época difícil con siquiera la idea de un poder más grande que nosotros, ¿no? Y ya siendo nosotros algo más grande que nosotros, acá mi hijo, ¿no? ¿Qué fue lo que nos facilitó el camino? Hasta la profundidad de nuestra impotencia. Muchos vemos el primer ejemplo práctico, tal vez aquí. Tal vez aquí. Cuando ves que personas que estaban como nosotros, o que estuvimos en esta situación, por hoy estamos controlando esa situación. Dice, y no por el no consumo, sino por la eliminación de la causa del no consumo. Dice, quizás deberíamos empezar por ahí a desarrollar nuestro propio concepto de Dios. Una prueba del poder. Vamos a ver signos, nos dicen aquí, de que está presente ese concepto. Una prueba de ese poder. Hemos hablado del amor incondicional, que no es el amor que por lo general estamos capacitados para dar. Nosotros estamos capacitados para dar el amor adictivo, que surge de nuestras carencias, pretender que algo cubra nuestro dolor, nuestra falta de. Nosotros no estamos acostumbrados a poder dar un amor que surja de nuestra abundancia. Aquí tenemos
el amor incondicional, el amor que no se basa en tus méritos, el amor que ya está dado de por sí. ¿Verdad? Entonces dice, una prueba de que está ese poder, aquí se ve un amor incondicional cuando se ve que al dar aquí no esperamos recompensa, porque al dar estamos obteniendo la recompensa, ya no hay necesidad de esperarla. Los pueriles trabajan en beneficio propio, ¿no? Ese es el egoísmo estúpido. Los que ya se dieron cuenta trabajan en beneficio de los demás, ese es el egoísmo inteligente. Cuando se nota que la ayuda mutua, que nos ayudamos mutuamente sin esperar nada, porque al hacerlo ya estamos recibiendo, ya no hay necesidad de esperar. La experiencia colectiva de recuperación, la experiencia colectiva de todos nosotros, es en sí, ¿verdad?, acumulada toda esta experiencia, un poder mayor que el de cada uno, porque todos nosotros tenemos conocimientos prácticos de lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Aquí entre todos, el que podemos contribuir con algo, algunos podremos contribuir con algo que funcione y otros podremos contribuir con algo que no funcione. Ya hemos vivido ambas cosas. A ver, necesitamos contribuir algo que no funcione, pues luego hago mi aportación. Sí. Sí, ahorita con lo que va de la junta, ¿no? Cuando decías esa parte, ¿no?, de dejar sentado que estoy haciendo un esfuerzo, contemporizar, disimular, otros quieren dejar sentados que no tenemos remedio y así dicen, ¿no? Pero había algo que mencionas mucho, ¿no? Si él quiere, aunque no quieras. Y esa parte sí es algo real, ¿no? Entonces es cuando empieza a surgir todo esto, ¿no? Ahorita se habla de la gratitud, ahorita esa parte de dar, el amor incondicional, no el amor que conozco, ¿no? Entonces cuando surge eso, es cuando uno está lleno y desde ahí ya tienes eso que das, ¿no? O sea, al mismo tiempo que das, estás recibiendo la oportunidad de poderte salir de ti. Y eso es algo que muchas veces, si no estoy consciente de eso, no me puedo dar cuenta. Entonces es algo bien importante, porque ahorita también decías, que pues, ya de lástima doy, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a dar, verdad? Y hacía pues en mí una reflexión, porque muchas veces decía yo, pues sí, pues no tengo nada que dar, nada que ofrecer, ¿verdad? Pero el día de hoy está haciendo eso, ¿no? Que se compartió ahorita, eso que no podía, que nadie podía hacer por mí, ¿verdad? Y que ni yo mismo pude hacer por mí, y que ahorita está surgiendo, es darme cuenta de lo que verdaderamente está, ¿verdad? Y no proyectarme hacia afuera, ¿no? O sea, creyendo que me hace falta algo. Y hay otra parte que dice es que si algo hiciera falta, estuviera, ¿verdad? Y si algo fuera necesario que no estuviera, no estuviera. Entonces es ahí donde tengo que estar así como que en armonía, ¿no?, con todo esto que está pasando, para darme cuenta, ¿no? Entonces sí, va pasando los procesos y todo esto, ¿no? Que se escuchaba ahorita, ¿no? Cuando va llegando uno por primera vez y te ponen ahí, ¿verdad? Y de repente pues no sabes de qué estás haciendo ahí, ¿no? Y de repente pues te quieres zafar, ¿verdad? Siendo adicto, y más te hundes, ¿no?
Entonces, de repente se ve reflejado en el espejo cuando de repente aparece algo y dice, pues hoy ya no hay nada, ¿no? Y yo digo, órale, o sea, es la mejor oportunidad. Lo que parece ser muchas veces una gran pérdida es una gran ganancia, es una ventaja. Entonces acaba esa parte donde dice, somos hermanos del mismo dolor, sino hermanos de la misma alegría. El rescatador actúa y muchas veces pues no me doy cuenta de qué manera lo está haciendo, ¿no? Porque no tengo esa capacidad de verlo. Pero el día de hoy, cuando empieza a surgir esto que no es por mí, pues sí me doy cuenta, ¿verdad? Muchas veces hablo con personas, ¿verdad? Entre ellas mi madre, ¿no? Y muchas veces, no sé, traía unos rollos en la cabeza. Y hubo un tiempo, cuando vino por acá, nos fuimos al kiosco y, no, pues ella estaba diciéndome muchas cosas y mira, y que esto. Yo la escuchaba, ¿verdad? Y volteaba yo y sonreía y le decía, oye, le digo, pues gracias a Dios, todavía tengo 2 pies, 2 manos, todavía pienso un poco. Le digo, estoy aquí conviviendo contigo, le digo, no sé qué estás proyectando, ¿no? Y se daba cuenta y decía, pues es verdad, ¿no? O sea, se está adelantando algo que no sabemos si va a ser. Entonces esa parte, el no poder vivir a la hora, pues causa un montón de miedo. Por eso dice la literatura, voy a estar viviendo cómodo con la incertidumbre, ¿verdad? Si tengo una intención o algo, la lanzo al universo, pero ya si se da o no se da, no es mi voluntad la que determina, porque aquí ya se está viendo que quiera o no quiera, me guste o no me guste, mi vida y mi voluntad está en sus manos. Entonces ya no estar en esa resistencia o en ese conflicto, sino esperar a que las cosas surjan. Y es algo pues es muy gratificante, porque muchas veces, como repito, no sé qué dar, ¿no? Porque no tengo nada, pero el día de hoy puedo ver eso, ¿no? Que hay mucho que dar, hay mucho por qué estar en esto, ¿no? En lo que verdaderamente es la vida. Entonces, pues hay cosas que tal vez no puedo abarcar, ¿verdad? Pero cuando se puede hacer algo, lo hago, ¿no? Y darlo con un sí de corazón y estar ahí. Y esa parte pues es esencial, porque pues puedo vivir el momento, puedo hacerme consciente de este momento y estar viendo lo que está pasando, ¿no? Y lo que se está enmendando. Entonces, pues muchas veces ya no puedo justificarme con que pues sí, tengo errores y todo, porque pues sería caer en la trampa nuevamente, ¿no? O de no soy perfecto y cosas así, sino continuar, ¿no? Continuar y seguirlo dando, ¿no? Con un sí de corazón, porque pues y dar lo más que pueda dar, y tal vez para el mundo nunca sea suficiente, pero seguirlo dando, ¿no? Entonces esa parte decías ahorita, ¿no? Es más, es el consumo lo que debemos, o sea, esperar que ya no esté, ¿no? ¿Verdad? Porque ahorita también se hablaba de esa parte, ¿no? Todo consumo empieza con dolor y termina con dolor, ¿verdad? Y para poderme dar cuenta de eso, pues tengo que hacerme consciente, ¿verdad? Ahorita decías, tenía que meterme algo para soportar la vida, porque la vida no estaba como yo quiero que esté, los demás no hacían lo que yo quería, aparte estaba en un lugar donde no quería ni estar, y yo no sé cómo se le ocurrió, a quién chingado se le ocurrió ponerme ahí, ¿no? O sea, ese era mi malestar todo el tiempo. ¿Por qué no me dejan hacer lo que yo quiero? ¿Por qué están metiendo en mi vida? Entonces pues es puro sufrimiento, ¿no? Puro sufrimiento. Y me doy cuenta, ¿no? Entonces decían por allá, ¿no? Así salió. ¿A quién me vas a reclamar? ¿Verdad? A ver, reclámale. Y tú dices, no, te pones peor. No hay tiempo ya para eso, ¿no? Sino darme cuenta pues que es lo mejor que pudo haber pasado, ¿no? Y que pues es lo que yo tengo que vivir. Por eso es cuando se repite esta parte, ¿no? Yo estoy aquí para que el divino propósito del universo se despliegue, y eso es mi gran importancia. Pero como yo decía, no, pues ni madre, ¿no? O sea, yo estoy aquí para hacer mi voluntad, no, ¿quién chingados? Además no sé ni de qué están hablando, ¿no? O sea, yo aquí vine a hacer, ¿no?
pero no es cierto, ¿no? Dice, la vida te va dando tiempo, la vida es una maestra. Sí, se repite. Se va repitiendo. Entonces, pues se ha repetido muchas veces, esa es la verdad. Entonces, el día de hoy, en este momento, que no esté repitiéndose, no es por mí. Y ahorita lo decías, con esto no puedo vivir mañana, sino este momento, o solo por hoy, o este día, o estas 24 horas. Pero mañana, a lo que te truje, chencha, ¿no? O sea, a lo que sigue y a lo que sigue, porque si no, no puedo quedarme estático, ¿no? O decir, como dice la literatura, bueno, ya no me drogo, ya me siento bien así como estoy. Aparte la vida me sonríe muy bien. Y quedar así como atrapado en esa ilusión, pues es como ya querer abandonar todo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no estoy conforme con lo que estoy viviendo. Y eso también lo tengo que estar analizando todo el tiempo, ¿no? Y cuando algo me pone mal, no es esa cosa de afuera, ¿no? Sino qué hay dentro de mí, qué está pasando, ¿no? Hay una parte de la literatura que luego leemos que dice que muchas veces quiero esconder de Dios cosas guardadas dentro de mí, pero es imposible, ¿verdad? Y aquí se dice, no, pues tarde que temprano la verdad sale, ¿no? Tu verdad te alcanza, pero cuando tu verdad te alcanza, eres libre. Entonces si te va a alcanzar en algún momento, pues mejor ahorita, ¿no? Y pues la verdad es que pues yo no puedo sin eso, no puedo estar sin ustedes. Y antes lo decía con un chingo de trabajo, porque quisiera estar en otro lado. Sí, no puedo estar con ustedes, pero pues denme chance de ir a ver si ahora sí ya puedo, ¿no? Entonces, no, pues no puedo estar sin esto, ¿no? Y decir sin esto, el día de hoy es quedarme con ello, ¿no? Decías una vez, quédate lo puesto, te vas, aquí lo dejas. Entonces yo no comprendía eso, ¿no? Yo no alcanzaba a discernir lo que trataban de decirme. O sea, como que aquí lo dejo. Si ya llevo los rudimentos de la fe, de lo que se hablaba, ¿no? Y qué cosas así. Totalmente bien confundido. O sea, no sabía ni de qué estaban hablando. Pero según ya llevaba los rudimentos de la fe, ¿no? Y no, pues cuáles, ¿no? O sea, al salir de la puerta, senté un alivio, ¿no? Ah, ya la libré, pinche bola de loco, vemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con esa actitud? Que antes de llegar al destino que ya tenía yo programado llegar, ya llegaba intoxicado, porque tenía miedo de lo que iba a enfrentar. Y lo que era enfrentar, pues era a mí mismo otra vez, ¿no? A que no iba a poder, a que siempre estuve aparentando, disimulando, ¿verdad? Y fue un tiempo. O sea, si lo puedo ver así en tiempo, pues sí fue un tiempo para poderme dar cuenta. Y tal vez me daba cuenta, pero como que trataba de... Ahorita decías una parte, ¿no? Consumo para soportar la vida. Y hay muchas cosas, no nomás en el consumo específico, para estar soportando la vida, porque hay muchas fugas. Y eso también pues me costó mucho trabajo verlo, ¿no? Y se los comparto a los compañeros así cuando puedo. Pues sí, me decían ver la escuela, yo decía, pues ni me gusta la pinche escuela, pero con tal de estar afuera un rato, ahí los vemos, ¿no? Ni a la escuela iba, ¿no? Pues esa es la neta. Entonces, ¿qué va pasando? Pues que con esa actitud yo mismo me estaba diciendo, no quiero estar allí. Pero como no se abría otra puerta, pues tenía que estar aquí forzadamente, ¿no? Y pues llegó el lugar, el momento, la hora, y ni siquiera fue para allá, fue para este lado. Entonces yo digo, chale, qué loco, ¿no? Y tardé un rato en regresar allá y fue un desbarajuste. Y dije, bueno, ¿y todo lo que tenía planeado dónde quedó? O sea, realmente dónde estaba, ¿no? En una fantasía. Entonces son cosas que el día de hoy me tengo que ser consciente y saber qué está pasando dentro de mí a cada momento, a cada instante, ¿no? O sea, eso de dormirme en los laureles, pues es la acción hacia adentro. O sea, ¿qué onda conmigo, no? ¿Qué onda conmigo a cada momento? Entonces esa parte que cuando me confronto a mí mismo, pues tengo que ser severo conmigo mismo, esa es la verdad, ¿no? Porque como decían el otro día,
lo de la carne, ¿no? Lo del mundo, ¿no? O sea, hay cosas que de repente digo, chile, y tengo que ser severo conmigo mismo y decir, no manches, o sea, qué loco estás, ¿no? Y son cosas que me estoy repitiendo cada momento, ¿no? Entonces, también les compartía esa parte, ¿no? De cuando vengo para acá, puta, o sea, ni siquiera soy yo, ¿no? Hay algo, ¿no? que me empuja, ¿no? Entonces, también compartía la otra parte, ¿no? Cuando de repente estaba en un lugar donde dice Fido, dice, ¿no? Que me decía, no, pues voy al grupo, ¿verdad? Con el de los 12 pasos, así, limpiando, quitando los ojos y todo eso, ¿no? Y luego le pedía para la séptima, no, mi jefe, digo, no, que piden una séptima. Entonces son cosas que tengo que ver y si el día de hoy no estoy cómodo, contento con lo que tengo, con lo que estoy viviendo, con lo que él está presentando, es estar engañándome a mí mismo otra vez, ¿no? Entonces, sentirme cómodo, contento y pues eso sí es llenador, es aprovechar lo que tengo, ¿no? Y si me doy cuenta, pues es mucho más de lo que yo puedo alcanzar, ¿no? O sea, de lo que yo pueda buscar o querer manifestar, ¿no? Entonces, pues es ese recurso interior que muchas veces, pues sí, la palabra de Dios dice, si me estorba quitarla, pero algo que me ayude, ¿no? Algo que me ayude. Y es cierto, porque muchas veces, como dice ahí, aparentamos, simulamos y todo esto. Se me dijo una vez, dice, bueno, ya te escuché, ¿no? Que lo has intentado con esto, según pues tú, ¿verdad? Pero nunca he escuchado esa parte de lo divino, ¿no? Y dije, sí es cierto, ¿por qué siempre me resisto a esa parte? ¿Por qué siempre me estoy resistiendo a esa parte, no? Porque muchas veces no puedo creerlo, ¿no? Que eso es lo que necesito, porque siempre creo que necesito otras cosas, ¿no? Y lo más que puedo necesitar y desear es eso. Entonces él coopera, ¿no? Entonces, pues sí son cosas, ¿no? Que uno, pues yo tengo que estar experimentando día a día, ¿no? Y darme la oportunidad de seguir adelante, ¿no? De seguir adelante. Y pues son cosas que no, por la gracia de Dios, pues aún en la enfermedad dice, ¿no? Ni se siente, ¿no? Pero hay tiempo para todo, ¿no? Pero ahí dice la literatura también, ¿no? Hasta en los tiempos de reposo y ya no hay tiempo, pues. Esto ya es parte de mi vida, ¿no? O sea, se convierte ya, esto es mi vida, pues, esta es parte de mi vida, esto es lo que es. Es lo que me da la oportunidad de repente de salirme de la puerta y regresar, ¿no? Sí, es eso. Entonces me doy cuenta de eso y pues se siente algo bien rico, ¿no? No tengo palabras para decir, pero se siente algo muy satisfactorio, ¿no? Mira ahí. Sí. Se da perfecta cuenta de que su propia vida se ha enriquecido como resultado por haber dado a otra persona. Aquí dice, sin exigirle nada a cambio, porque al darle ya está recibiendo. Dando es como recibiendo. La espiritualidad es paradoja, todo es al revés. La lógica mundana, si doy se me acaba. Aquí es, si no doy se me acaba. Acá los signos, ¿no? ¿Dónde está él? ¿Ah? Está en el hecho de que se puede sentir aquí un amor que no es el amor que podemos dar nosotros, es el amor que solo Él puede dar. Se da en el hecho de que vamos acumulando la experiencia colectiva de ir saliendo adelante.
se da en el hecho de que hay algo que nos atrae hacia acá. Nos atrae y nos brinda su protección, de que inevitablemente estamos siendo llevados al camino que va hacia nuestro crecimiento, de que absolutamente siempre se nos está dando lo que necesitamos que se nos dé. Aquí está la prueba de que aquí hay algo que es lo que necesitamos, ¿no? Aquí hay algo que necesitamos. Claro, va a pasar que necesitamos que se nos siga haciendo propaganda, que lleguemos allá de donde venimos peor que como estábamos, ¿no? Durante un buen número de veces. Entonces, eso pasa, sales de aquí y llegas allá peor de cuando veniste para acá. Pero va a llegar un momento en que llegues bien. Y que en realidad estés dando algo a los demás. Ahorita mencionabas lo de tu mamá. Eso también me trajo recuerdos, ¿no? Recuerdos a todos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad actual para con nosotros mismos y para con los demás? Ya podemos hacer lo que sabemos que es conveniente para nosotros y para los demás, y ya podemos dejar de hacer lo que sabemos que no es conveniente para nosotros y para los demás. Eso es algo que antes no podíamos. ¿Alguien más gusta compartir? Bueno, pues entonces les agradezco mucho. Gracias.